En el corazón de la zona rosa, entre música y luces de neón, existe un secreto enterrado bajo sus calles. Hace décadas un incendio devoró un cabaret y a las mujeres atrapadas en su interior. Nadie habla de ellas. Nadie menciona al hombre que las vigilaba como un depredador, pero algunos aseguran que en la oscuridad todavía se arrastra un fantasma retorcido con ojos de fuego y manos carbonizadas. Valeria solo quería respuestas, pero lo que encontró fue un horror que nunca descansa y que sigue reptando, esperando su próxima víctima. La zona rosa de la Ciudad de México siempre había sido un lugar contradictorio, bajo las luces de neón, donde los bares, discotecas y restaurantes convivían con tiendas de recuerdos y hoteles baratos. Se respiraba una mezcla de fiesta y decadencia. De día, parecía un barrio turístico, vibrante y algo desgastado. De noche, sin embargo, emergía otro rostro, un aire de misterio, calles que parecían más estrechas, sombras que se estiraban demasiado y murmullos que no siempre tenían un origen claro. Valeria, estudiante de arquitectura de 22 años, solía caminar por esas calles después de sus clases en la universidad. No le gustaba el ruido de los bares, pero encontraba una extraña fascinación en la mezcla de colores y aromas que se elevaban al caer la noche. Esa tarde de viernes el aire estaba cargado de humedad. La lluvia apenas había cesado, dejando el pavimento oscuro y resbaladizo, como si el asfalto respirara. Mientras avanzaba hacia la estación del metro, Valeria escuchó un sonido que no concordaba con el bullicio. Un roce seco, como uñas arrastrándose sobre piedra. Miró alrededor. El ruido provenía de un callejón angosto entre un club nocturno cerrado y un viejo edificio de oficinas, donde un letrero oxidado colgaba a medio caer. Por instinto aceleró el paso, pero el roce se repitió, esta vez acompañado de un murmullo que parecía reptar con el viento. No mires, no mires. El corazón de Valeria dio un vuelco. Tragó saliva y continuó caminando, negándose a mirar hacia el callejón. Sin embargo, la sensación de ser observada se intensificó, como si una presencia invisible reptara detrás de ella, sincronizando cada paso con el suyo. Al llegar a la esquina, no resistió más y giró la cabeza. El callejón estaba oscuro, pero alcanzó a distinguir una figura que no se mantenía erguida. Algo se movía a 4 extremidades, aunque no del todo humanas, arrastrando su cuerpo con un movimiento irregular y húmedo, como un insecto demasiado grande. No distinguió rostro, solo el destello de unos ojos pálidos que brillaron por un segundo antes de perderse en las sombras. Valeria corrió sin detenerse hasta llegar al metro. Durante el trayecto en el vagón, trató de convencerse de que había sido una alucinación. Quizá un vagabundo arrastrándose, quizá su imaginación alimentada por el cansancio. Pero la voz seguía resonando en su mente. No mires, no mires. Esa noche, Valeria soñó con pasillos interminables iluminados por luces de neón parpadeantes. Escuchaba risas lejanas, vasos chocando, música difusa. Pero también ese roce insistente cada vez más cerca. Despertó sudando, con la sensación de que algo estaba justo debajo de su cama. Los días siguientes intentó no pensar en lo ocurrido. Sin embargo, algo comenzó a cambiar en su rutina. Cuando caminaba por la zona rosa, percibía miradas invisibles desde los cristales empañados de los bares cerrados. En los charcos formados por la lluvia, juraba ver reflejos que no coincidían con su cuerpo, como si otra figura reptante la acompañara en silencio. Finalmente, una tarde se atrevió a contarle a su amigo Mauricio, compañero de clases y aficionado a las leyendas urbanas. Sentados en una cafetería del barrio, entre el ruido de la licuadora y la música pop de fondo, Valeria narró con detalle el encuentro en el callejón. Mauricio se inclinó hacia ella con expresión seria. Lo que viste suena a lo que muchos han llamado el arrastrado de la zona rosa. ¿El qué?, preguntó Valeria incrédula. Una leyenda urbana, explicó él. Hay quienes dicen que en los años 70, cuando empezaron a proliferar los bares clandestinos, alguien murió atrapado en un incendio. No pudo salir por las llamas y quedó atrapado en los pasillos, arrastrándose en busca de aire. Algunos juran que su espíritu quedó ligado a estos callejones, condenado a reptar eternamente, buscando compañía o advertir a los que se cruzan con él. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda.
Pero esos son solo cuentos, ¿no? Mauricio no respondió de inmediato. No lo sé, pero no eres la primera que cuenta haber visto algo raro. Hace unos meses, un guardia nocturno del Hotel El Capri renunció después de asegurar que vio a un hombre sin rostro arrastrándose por el pasillo del tercer piso. Y yo mismo he leído testimonios en foros. Gente que escucha ese susurro que dijiste. No mires. Valeria bebió un sorbo de café, tratando de ignorar el temblor en sus manos. ¿Y si es cierto? Entonces, quizá haya algo más profundo en esa historia. El domingo siguiente, Valeria decidió enfrentar su miedo. Regresó sola a la zona rosa, cuando los bares apenas comenzaban a abrir sus puertas y la multitud era escasa. El aire estaba cargado de olor a cerveza y frituras. Caminó hasta el callejón donde había visto a la figura. El letrero oxidado seguía en su lugar, y el pasillo lucía más estrecho que nunca. Con el corazón latiéndole con fuerza, dio un paso dentro. La penumbra la envolvió, y el eco de sus pisadas resonó como si el callejón fuera más largo de lo que parecía desde afuera. El silencio era tan espeso que podía escuchar su propia respiración. De pronto, un golpe seco detrás de ella. Giró en un instante. Nada. Pero al bajar la vista notó algo. Marcas de uñas profundas en la pared, como si alguien hubiera intentado escalar arrastrándose. El roce volvió a sonar. Esta vez no era lejano, sino justo detrás de ella. Y la voz áspera y rota susurró. «Te dije que no miraras». Valeria corrió, tropezando con la basura apilada hasta salir del callejón y mezclarse con el bullicio de la avenida principal. Pero el susurro no quedó atrás. Lo llevaba consigo dentro de su mente, como una presencia que había decidido acompañarla. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, Valeria escuchó el mismo roce bajo su cama. Lentamente, muy lentamente, algo se deslizaba en la oscuridad, y por primera vez comprendió que lo que había visto en el callejón no era un fantasma limitado a un espacio. La entidad la había seguido. Se aferró a las sábanas, con los ojos abiertos de par en par, mientras el susurro emergía desde las tablas del piso. «Ahora ya me miraste». La madrugada había dejado la ciudad envuelta en un velo húmedo. Las calles de la zona rosa olían a cerveza derramada, tabaco barato y humo de puestos de tacos que nunca cerraban. Valeria, tras noches de insomnio y pesadillas, se sentía al borde de la desesperación. El susurro que había escuchado en el callejón no solo la seguía en sus sueños. Lo había escuchado varias veces en su propio cuarto, en el baño e incluso en los pasillos de la universidad. No podía más. Tenía que entender qué era esa cosa. Mauricio fue el primero en aceptar acompañarla en una investigación más profunda. Él, que siempre se había fascinado con lo paranormal, veía en la experiencia de Valeria no solo una oportunidad para ayudarla, sino también para confirmar las leyendas que circulaban por foros y blogs de misterio. «Si lo que viste es real, debe haber registros», le dijo una tarde. «Las tragedias dejan huellas». Así comenzaron a recorrer archivos, hemerotecas digitales y hasta bibliotecas de barrio. La primera pista surgió en un periódico amarillento de 1975. Incendio consume cabaret clandestino en Génova. Varias muertes confirmadas. Entre los nombres de los fallecidos había un hombre cuya descripción se repetía en otras notas. Un administrador nocturno apodado El Gavilán, conocido por su carácter violento y por haber mantenido a varias trabajadoras prácticamente encerradas. Según los reportes, su cuerpo nunca fue recuperado entre los escombros. «Aquí está», susurró Mauricio, señalando la foto granulada en blanco y negro. «Mira sus ojos». Valeria se inclinó sobre el recorte. La imagen mostraba a un hombre calvo, de cejas gruesas y mirada penetrante. A pesar de la baja calidad de la foto, había algo en sus ojos, un brillo extraño, casi vacío. «¿Crees que sea él?», preguntó ella. «Si el espíritu está ligado al incendio y murió arrastrándose entre el humo». «Sí, tiene sentido». Esa misma noche decidieron visitar el edificio donde ocurrió el incendio. Ahora era un hotel económico, remodelado pero con rastros de su pasado en las paredes de ladrillo ennegrecidas. El recepcionista, un hombre delgado con bigote canoso, los miró con desconfianza cuando preguntaron por la historia del lugar. «Aquí no pasó nada», dijo tajante, «solo rumores de borrachos».
Pero cuando se dieron la vuelta para irse, el hombre añadió en voz baja: «Si suben al tercer piso, no se queden solos». El ascensor chirrió mientras los llevaba hacia arriba. En el pasillo, la pintura descascarada y el olor a humedad creaban una atmósfera sofocante. Caminaban despacio, como si cada paso pudiera despertar algo dormido. Valeria fue la primera en escucharlo. Ese roce familiar, uñas contra cemento, arrastrándose cada vez más cerca. Mauricio palideció. «Lo oíste, ¿verdad?». El pasillo se estiraba ante ellos y a lo lejos las luces titilaron. Por un instante, una silueta oscura apareció en el suelo. Una figura que se arrastraba con movimientos convulsos. No tenía rostro, solo un hueco oscuro donde debían estar los ojos. Valeria retrocedió, pero Mauricio, en un acto temerario, sacó su celular para grabar. En ese mismo instante, la entidad emitió un gruñido seco y el susurro llenó el pasillo. «No debiste mirar». Las luces explotaron y el celular cayó de las manos de Mauricio. Cuando lo recogió, la pantalla estaba agrietada, pero en la grabación quedó un segundo borroso, un cuerpo ennegrecido, con brazos elongados reptando hacia la cámara. Después de esa noche, ambos comprendieron que la investigación no era un simple juego. Lo que habían visto tenía fuerza real, tangible. Valeria comenzó a sentir marcas en su cuerpo, rasguños en los tobillos, moretones en las rodillas como si hubiera estado arrastrándose en sueños. Mauricio propuso visitar a una mujer que conocía, una santera que vivía en la colonia Doctores. Se llamaba Eulalia y era conocida por limpias y trabajos de protección. Al escuchar la historia, Eulalia frunció el ceño. «Ustedes despertaron lo que debía quedarse dormido. Ese espíritu está atado al sufrimiento. Fue hombre, sí, pero murió con rabia, en medio del fuego, y su alma se pudrió como carne quemada. Ahora busca ojos que lo reconozcan, porque mientras alguien lo mire existe». Valeria se estremeció. «¿Y cómo lo detenemos?». La santera les entregó un frasco pequeño con hierbas y aceite. «No es tan simple. Si lo enfrentan, deben conocer toda su historia. Vayan a los archivos del gobierno. Busquen los nombres de las mujeres que él encerró. Su dolor es la raíz». Durante semanas, Valeria y Mauricio bucearon entre expedientes judiciales olvidados. Descubrieron que varias jóvenes habían desaparecido en el cabaret y que los rumores señalaban al administrador como responsable. El incendio, según un testigo, no fue un accidente. Alguien había intentado escapar y provocó el caos. Cuanto más leían, más intensos se volvían los ataques. Valeria despertaba cada noche con la voz susurrándole al oído. Mauricio empezó a ver sombras en los reflejos del metro, figuras arrastrándose entre la multitud. Una tarde, al salir de la hemeroteca, se encontraron con un anciano que los observaba con ojos vidriosos. «Ustedes buscan al arrastrado, ¿verdad?», dijo sin rodeos. El hombre se presentó como Julián, antiguo mesero del cabaret. Él había sobrevivido al incendio. Ese hombre, el gavilán, no dejó descansar a nadie. Se creía dueño de las muchachas. Cuando comenzó el fuego, lo vi con mis propios ojos. En vez de ayudarlas, arrastraba para que murieran con él. Valeria sintió un nudo en la garganta. ¿Y su cuerpo? Nunca apareció. Yo digo que ardió, pero su alma se quedó entre los ladrillos. Y ahora se arrastra buscando repetir su infierno. Las palabras del anciano los llevaron a un giro más oscuro. La zona rosa, descubrieron, no solo era bares y turistas. En sus cimientos había sótanos ocultos, pasajes conectados desde los tiempos de la Revolución, usados después por cabarets clandestinos. Allí, según Julián, el gavilán mantenía a sus víctimas encerradas. Decidieron entrar. Con linternas y mascarillas, accedieron a un sótano abandonado detrás de un restaurante. El aire era espeso, con olor a polvo y humedad vieja. Entre escombros y grafitis se encontraron marcas en las paredes, nombres grabados con uñas, palabras apenas legibles. «Ayuda, no salimos». Valeria se agachó para observar más de cerca. Una de las marcas parecía reciente. El roce comenzó de nuevo, más fuerte, más insistente, y antes de que pudieran reaccionar, un viento helado apagó las linternas. La oscuridad se cerró sobre ellos y el susurro llenó el sótano, resonando en las paredes como un eco imposible. «Yo nunca salí, y ustedes tampoco lo harán».
En ese instante algo se deslizó rozando el tobillo de Valeria. Sintió dedos ásperos y quemados que intentaban arrastrarla hacia la negrura. Gritó, y Mauricio la sostuvo con todas sus fuerzas, tirando de ella hasta que lograron salir del sótano y volver a la superficie, jadeando, cubiertos de polvo. Esa noche, Valeria comprendió la magnitud de su enemigo. No era un simple fantasma, sino un fragmento de historia maldita, alimentado por el sufrimiento y el miedo. Y ahora, al haber desenterrado su origen, lo habían fortalecido. Mauricio, en cambio, estaba fascinado. Tenemos pruebas, Val. Tenemos grabaciones, testimonios, lugares. Esto no es una simple leyenda. ¿Y qué hacemos con eso?, preguntó ella al borde del llanto. No se trata de un reportaje, se trata de sobrevivir. El susurro apareció en ese momento, no en un callejón ni en un sótano, sino dentro de la propia habitación de Valeria, emergiendo de las paredes. Ya sabes quién soy, y no podrás dejar de mirarme. Y por primera vez, Valeria comprendió que el verdadero peligro no era lo que se arrastraba en las calles de la zona rosa, sino la manera en que esa presencia comenzaba a habitar en su mente. La ciudad nunca duerme, pero a veces parece que ciertas calles despiertan más tarde que otras. La zona rosa, con su música incesante y luces de neón, parecía ignorar que bajo su asfalto se agitaba una presencia que pedía venganza. Valeria lo sabía. Cada día que pasaba, sentía que la entidad ganaba fuerza, que su sombra se adhería más a su cuerpo y a su mente. Las pesadillas ya no eran simples visiones, eran recuerdos prestados, trozos de un pasado que no le pertenecía. Soñaba con pasillos llenos de humo, con mujeres golpeando puertas cerradas, con el sonido de huesos arrastrándose sobre cemento, y siempre en el centro, una figura ennegrecida, sin rostro, que reptaba hacia ella. Mauricio, aunque asustado, insistía en continuar. Ya sabemos quién fue. Ahora necesitamos saber cómo detenerlo. Valeria lo miró con ojos enrojecidos por la falta de sueño. ¿Y si no se puede? ¿Y si estamos condenados a verlo hasta que nos consuma? Mauricio se quedó en silencio. Lo pensaba, lo dudaba, pero aún no estaba dispuesto a rendirse. El mapa oculto, la pista más concreta, vino de Julián, el anciano mesero sobreviviente. Una semana después de su encuentro, lo citó en un viejo café de Bucareli. Llevaba consigo una carpeta raída, con hojas amarillentas y olor a humedad. «Esto lo guardé muchos años», dijo con voz quebrada. «Es un mapa de los sótanos, los túneles que conectaban el cabaret con otros edificios». Extendió sobre la mesa un plano dibujado a mano. Había líneas torcidas, anotaciones en lápiz y símbolos extraños. «Aquí abajo», señaló con su dedo huesudo, «es donde encerraban a las muchachas. Yo mismo vi cuando el gavilán las arrastraba. El fuego empezó aquí». Valeria se inclinó sobre el papel. El sótano señalado estaba a pocas cuadras del hotel, donde habían visto a la entidad. Si ahí fue donde todo terminó, ahí debemos buscar. Julián negó con la cabeza. Ahí no terminó. Ahí empezó. El descenso, la entrada al sótano estaba oculta tras una reja oxidada en la parte trasera de un estacionamiento abandonado. Tuvieron que usar una cizalla que Mauricio consiguió para romper el candado. El chirrido metálico resonó en la noche como un lamento. Bajaron por una escalera estrecha cubierta de polvo. El aire era sofocante, cargado de un olor a ceniza vieja y humedad estancada. Valeria sintió de inmediato la presencia, una presión en el pecho, un murmullo lejano que parecía provenir de las paredes mismas. Encendieron linternas y avanzaron. Las paredes de ladrillo estaban cubiertas de hollín y marcas de uñas. Había restos de botellas rotas, zapatos olvidados, trozos de tela pegados al cemento. Todo parecía detenido en el tiempo, como si el incendio hubiera congelado ese lugar en una especie de purgatorio eterno. El susurro llegó con claridad. «No miren». Valeria cerró los ojos con fuerza. Mauricio apretó su mano. «No te detengas». Siguieron hasta una sala más amplia. Allí, en medio del suelo ennegrecido, había un círculo de ceniza que aún conservaba la forma de un cuerpo arrodillado. Valeria tembló. «Es aquí. Aquí murió». De pronto un golpe resonó en la oscuridad. Algo se movía en los túneles. No eran ratas ni el eco del viento. Era el sonido húmedo de un cuerpo arrastrándose.
El encuentro, las linternas parpadearon y la silueta apareció al fondo. Larga, retorcida, con brazos desproporcionados que se extendían como patas de araña. El rostro era un hueco ennegrecido, pero en su interior brillaban 2 puntos blancos como brasas apagadas. El aire se volvió helado. Mauricio retrocedió, levantando la linterna como si fuera un arma. «¿Qué quieres de nosotros?», gritó, su voz quebrándose. El susurro respondió desde todas partes, multiplicado, ensordecedor. «Quiero que me miren». La figura se lanzó hacia adelante, reptando con una velocidad imposible. Valeria gritó, pero antes de que pudiera reaccionar, la entidad se detuvo justo frente al círculo de ceniza. Se retorció, convulsionó, como si una fuerza invisible lo obligara a permanecer en ese espacio. Mauricio entendió. Está atado a este lugar, a este círculo. Valeria cayó de rodillas sin dejar de mirar a la criatura. Sintió de golpe una oleada de memorias que no eran suyas. Mujeres encerradas, golpes, gritos ahogados por el humo. Y en el centro, el gavilán arrastrándose, riendo mientras el fuego devoraba las paredes. Lágrimas cayeron por sus mejillas. No es solo él, son ellas también. El rostro verdadero, de pronto, la criatura cambió. Su forma reptante se levantó torpemente, como si tratara de imitar a un humano erguido. El hueco en su rostro comenzó a llenarse de carne quemada, reconstruyéndose grotescamente hasta formar un semblante reconocible. Valeria ahogó un grito. Era el rostro del hombre de la fotografía. El gavilán con la piel derretida, los labios colgando y los ojos vacíos. «Ustedes», dijo con una voz gutural cargada de odio, «no me dejarán morir». Mauricio sujetó a Valeria, pero ella no apartaba la vista. Una parte de ella entendía que al reconocerlo, le estaba dando fuerza, pero otra parte, más profunda, sentía que solo enfrentándolo descubriría la verdad completa. El gavilán extendió un brazo retorcido y señaló hacia la pared. Allí, bajo el hollín, aparecieron letras escritas con sangre seca. «Me arrastraron primero». Mauricio tragó saliva. ¿Qué significa? Valeria lo supo de inmediato. Él no fue la primera víctima. Antes de convertirse en monstruo, alguien más lo llevó a este destino. El susurro llenó la sala, más fuerte que nunca. Yo fui el que sufrió primero, y ahora todos deben mirar. El colapso, las linternas estallaron y la oscuridad absoluta cayó sobre ellos. El aire se volvió insoportable. Valeria sintió que el humo del incendio de hace décadas volvía a llenar sus pulmones. Tosió, lloró, gritó, mientras alrededor de ella decenas de voces femeninas se superponían. Lamentos, plegarias, maldiciones. Mauricio intentaba guiarla hacia la salida, pero el túnel parecía torcerse, multiplicarse. Cada vez que avanzaban, regresaban al mismo círculo de ceniza. La criatura reptaba a su alrededor, rozando sus tobillos, su espalda, como un depredador jugando con su presa. Valeria cayó al suelo, exhausta, y allí, en medio de la penumbra, escuchó una voz distinta, dulce, femenina. «Ayúdanos, libéranos». El peso del lugar la golpeó como una revelación. No se trataba solo del gavilán, las almas de las mujeres seguían atrapadas, unidas a él en una cadena de dolor interminable. El juramento, cuando finalmente lograron salir a la superficie, el amanecer apenas iluminaba la ciudad. Valeria respiró el aire fresco como si fuera la primera vez en días. «No basta con huir», dijo temblando. «Si no hacemos algo, seguirá arrastrándose, seguirá buscándonos, seguirá mirándonos». Mauricio asintió, con la expresión dura. «Entonces tenemos que encontrar la forma de romper su vínculo con este mundo». Valeria lo miró fijamente, con lágrimas en los ojos, pero con determinación en la voz. «Tenemos que liberar a todas las que murieron con él. Solo así se irá». Y en ese instante, ambos comprendieron que el desenlace no se jugaría en un solo callejón ni en un sótano olvidado. Tendrían que regresar al corazón de la zona rosa, al lugar exacto donde el fuego lo había consumido todo, y enfrentar allí al fantasma reptante. Durante los días siguientes, Valeria y Mauricio no pudieron dormir tranquilos. Cada vez que cerraban los ojos, el humo del incendio regresaba. Las voces femeninas clamaban ayuda, y la figura del gavilán reptaba en los rincones. Sabían que el final estaba cerca, o encontraban una forma de liberar las almas atrapadas,
o terminarían devorados por el mismo odio que alimentaba a la entidad. Recordaron las palabras de la santera Eulalia. Si lo enfrentan, deben conocer toda su historia. Con la ayuda de Julián, reconstruyeron lo que realmente había ocurrido aquella noche fatídica de los 70. No había sido solo un incendio, había sido un motín. Una de las mujeres, llamada Ofelia, intentó escapar. El fuego comenzó cuando ella prendió una cortina con un encendedor para distraer al gavilán. En la confusión, muchas murieron. Y él también. «Ofelia», susurró Valeria, mirando una foto borrosa encontrada en los archivos. «Tal vez ella sea la clave». Mauricio asintió. «Si logramos llamar a su espíritu, tal vez nos ayude a romper el lazo». Eulalia les dio lo necesario: velas negras, agua bendita y un amuleto hecho de obsidiana en forma de ojo. «Este ojo no debe cerrar», les advirtió. «Mientras lo sostengan, verán la verdad y no la ilusión». El regreso al infierno eligieron la medianoche del viernes. La zona rosa vibraba con su caos habitual. Música de bares, risas, el eco de pasos apurados. Nadie sospechaba que bajo esas calles, un infierno esperaba ser reabierto. Valeria y Mauricio se adentraron de nuevo en los túneles, esta vez con el amuleto de obsidiana brillando débilmente bajo la luz de las velas. El aire era más pesado que nunca, como si el sótano respirara con ellos. En el círculo de ceniza, colocaron las velas formando un triángulo. Valeria, con voz temblorosa pero firme, llamó: «Ofelia, si estás aquí, muéstranos el camino». El silencio fue absoluto, y luego, un murmullo suave, distinto al del gavilán, recorrió las paredes. Una figura femenina, translúcida, apareció dentro del círculo. Cabellos largos, piel marcada por humo, ojos cargados de dolor, pero también de fuerza. «Él nos mantiene aquí», susurró. «No es solo su odio, es nuestra culpa por no poder huir». Valeria se arrodilló. «No es culpa de ustedes, necesitan ser libres». Ofelia extendió la mano hacia el muro ennegrecido. Allí, las marcas de uñas comenzaron a brillar con un resplandor tenue, como si fueran cicatrices vivas. «Debes romper la cadena». La confrontación, el aire, se rompió con un chillido gutural. El gavilán apareció reptando desde la oscuridad, más grotesco que nunca, con trozos de carne quemada colgando y ojos brillando como carbones encendidos. Su cuerpo se retorcía con furia animal. «Son míos», rugió, la voz distorsionada. Las velas temblaron y Ofelia se desvaneció como humo. Valeria alzó el amuleto de obsidiana, que comenzó a calentarse en su mano. La criatura se retorció al verlo, como si aquella piedra reflejara un rostro que odiaba. «No puedes tenerlos más», gritó Valeria, con una fuerza que no sabía que tenía. El gavilán se abalanzó sobre ella, arrastrándose con velocidad monstruosa. Mauricio saltó frente a Valeria, empuñando un hierro oxidado que había encontrado en el suelo. Pero el golpe atravesó al espectro como si fuera humo. El gavilán se giró y lo arrojó contra la pared con un zarpazo. Mauricio cayó jadeando con la cabeza sangrando. Valeria quedó sola. El descenso al recuerdo, el amuleto vibró en su mano, y de pronto, Valeria ya no estaba en el sótano. Estaba dentro del incendio mismo. Las llamas rugían alrededor. Las mujeres gritaban y el gavilán arrastraba a una de ellas por el cabello. Era Ofelia. Valeria sintió que podía intervenir. Corrió hacia ellos, atravesando las llamas como si fueran humo, y se interpuso entre ambos. El gavilán la miró con esos ojos vacíos y por un instante dudó. «No es a ellas a quienes odias», susurró Valeria con voz firme. «Es a ti mismo». La criatura rugió lanzándose sobre ella, pero Ofelia, con un gesto rápido, prendió el fuego a su alrededor. Las llamas envolvieron al gavilán, que chilló como una bestia, retorciéndose hasta deshacerse en cenizas. Valeria sintió el peso de decenas de miradas. Todas las mujeres del cabaret estaban allí, mirándola, sonriendo entre lágrimas antes de desvanecerse en la luz. El despertar abrió los ojos en el sótano. El círculo de ceniza estaba borrado, las velas consumidas. El aire estaba más ligero, sin el hedor de humo antiguo. A su lado Mauricio recobraba el sentido, con la frente ensangrentada pero vivo. «¿Lo lograste?», preguntó con voz débil. Valeria asintió con lágrimas rodando por sus mejillas. «Se fueron,
todas, un silencio pacífico llenaba el lugar. Por primera vez, no había roces ni susurros, solo la quietud de un espacio vacío. El último eco cuando salieron del túnel, la madrugada comenzaba a teñir de azul las calles. La zona rosa seguía con su bullicio, como si nada hubiera ocurrido, pero Valeria sentía un vacío distinto, la ausencia de la entidad. Sin embargo, al girar hacia un escaparate, se detuvo. En el reflejo del vidrio vio su propio rostro, y detrás, por un instante, la silueta reptante del gavilán observándola. Parpadeó y la figura desapareció. Mauricio se acercó tambaleante. ¿Qué pasa? Valeria sonrió débilmente, aunque su corazón latía con fuerza. Nada, solo que algunas sombras tardan más en apagarse. Tomó aire, y juntos caminaron hacia la avenida iluminada por el amanecer, dejando atrás los túneles, las cenizas y el fantasma que reptaba en la zona rosa.